Hace algo más de 50 años, por la bendición y la gracia de Dios, hice mi primera promesa de fe y la he renovado y aumentado prácticamente cada año durante todo este tiempo. Por consiguiente, estoy 100% de acuerdo con el Dr. Smith cuando afirma que ningún otro método logra tanto como este. Él afirma: cualquier iglesia que celebre una conferencia misionera anual y use el plan de la promesa de fe para las ofrendas, dará 10 veces más de lo que daría usando cualquier otro método. Por eso me propongo a continuación mostrarles cómo hacer una promesa de fe, por supuesto, en el transcurso de una conferencia misionera. El dinámico pastor y líder misionero Edison Queiroz ha dicho: la promesa de fe es un compromiso voluntario que un creyente hace con Dios de contribuir mensualmente durante un año para el proyecto de la Iglesia de llevar el Evangelio a todo el mundo. El doctor Pablo Smith nos muestra la otra cara de la moneda con esta franca y sincera confesión. Dice: nosotros esperamos que los jóvenes de nuestras iglesias entreguen sus vidas a Dios para servir en los campos misioneros del mundo. Pero la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a entregar nuestra billetera o nuestra cuenta bancaria para sostenerlos en esa peligrosa tarea. Es un hecho comprobado que distintas iglesias utilizan diferentes métodos para ofrendar para misiones. Algunas, por ejemplo, solo dan una ofrenda cuando las visita un misionero que trae un mensaje o un informe o hace una apelación y despierta un poco a la congregación en el deseo de dar. Otras iglesias designan por medio de un porcentaje fijo de las entradas totales lo que quieren dar, lo cual por un lado es importante, pues quiere decir que las misiones figuran con una parte en el presupuesto total, pero se ha objetado que ofrendar para las misiones sobre una base matemática no inspira mucho al dador y hace perder muchas bendiciones. Otros han dicho que las misiones son demasiado grandes para que figuren solo como un ítem en una lista de gastos, de entradas y salidas que se lleva la mayor parte de lo recaudado. Otro método es el de las iglesias que designan un domingo del mes para recibir una ofrenda con destino a un misionero, y el problema que se presenta en este caso es que si el domingo designado llueve o hace mal tiempo, la recaudación puede ser mínima, y si los misioneros dependen de esas ofrendas para vivir, corren el riesgo de quedarse sin sostenimiento. Todavía hay otro método parecido que puede ser denominado personal. Es el que el miembro de la iglesia recibe un sobre para las ofrendas normales, en el cual hay una línea que dice misiones, y cada uno decide y pone lo que desea dar para tal fin. Evidentemente, este método
no unifica esfuerzos, no se propone alcanzar metas y también es pobre en motivación. Hay un método mejor. Como se ha podido apreciar en el capítulo anterior, hay otra manera de ofrendar que reúne los mejores elementos de los métodos que hemos mencionado, que ha sido usado por muchas iglesias en los últimos 80 años y ha dado excelentes resultados en los lugares donde se le ha utilizado con seriedad. Algunos atribuyen su origen al Dr. Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, pero hay quien afirma que Simpson creía que el verdadero autor era el propio apóstol Pablo, pues él se daba cuenta que algunas expresiones de 2 Corintios 8 y 9 tenían que ver con una promesa dada con anticipación. Generalmente se denomina el plan de la promesa de fe y en la gran mayoría de los casos se ha utilizado para reunir fondos para los misioneros. No se trata de un método milagroso, pero sí unifica unos cuantos principios bíblicos que seguramente son en gran parte la razón por la cual la bendición de Dios ha descansado sobre este método. ¿En qué consiste? ¿Qué es una promesa de fe? El doctor Norman Lewis, en su libro titulado precisamente Promesa de Fe, contesta la pregunta de esta manera. La promesa de fe consiste en un compromiso voluntario que una persona hace de dar regularmente una cantidad de dinero determinado para un fondo misionero durante un año. El dador es exhortado a orar para discernir la suma que va a prometer. La responsabilidad de la promesa es solemne porque se hace directamente a Dios, por lo tanto a ninguna persona le será reclamado su cumplimiento. Se trata de un compromiso entre el dador y Dios. Básicamente consiste en llenar una tarjeta de cartulina como la que ustedes pueden ver a continuación. No deberíamos asombrarnos por este proceder, porque casi todos nosotros hemos firmado alguna vez algo muy parecido a una promesa de fe, cuando nos hemos comprometido con un comerciante a abonar mensualmente una cantidad de dinero para comprar a crédito, por ejemplo, un artefacto, un mueble, un instrumento, un automóvil, etc. Por supuesto, lo hemos hecho así por no disponer de suficiente dinero para comprarlo al contado, pero hemos confiado en que mensualmente podríamos reunir la cantidad suficiente para pagar la cuota y nos hemos esforzado y también sacrificado para cumplir con el compromiso. ¿Por qué no lo hacemos así entonces en algo que tiene que ver con la obra misionera? Si firmamos promesa de fe para adquirir una heladera, un aparato de televisión, un juego de muebles, un automóvil o una casa, ¿por qué no lo hacemos para sostener misioneros a fin de terminar la evangelización del mundo? Lo cual debería ser la meta suprema de todo cristiano. En el modelo que hemos mostrado anteriormente, encontramos las siguientes características de esta forma de ofrendar. En primer lugar, se trata de una decisión personal lo que hacemos con una promesa de fe.
Si se fijan bien en la tarjeta dice mi promesa. Todo en la vida cristiana es personal. La conversión o alguien se convirtió por usted. La fe, el bautismo, el testimonio, la oración, todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana parte de nuestra decisión personal. Ningún familiar o amigo puede hacer ninguna de estas cosas por nosotros. Y lo mismo debe ocurrir con la participación personal en la evangelización mundial. Los padres deben hacer una promesa, el esposo, la esposa, los hijos, el pastor, la pastora, cada uno debe involucrarse individualmente en este propósito tan importante. En segundo lugar, es una promesa. Esto quiere decir que no es un contrato legal ni un pagaré. Los israelitas acostumbraban a hacer votos y promesas, como se puede ver en Deuteronomio capítulo 12, en el Salmo 50, en el Salmo 76, etc. Y lo hacían como expresión de gratitud por favores que ellos habían recibido de Dios. Debemos cuidarnos de que esta promesa no tenga una motivación carnal, como la promesa que hizo Pedro cuando le dijo al Señor que aunque todos lo negaran, él nunca lo negaría y que estaba dispuesto a dar su vida por él. Evidentemente estaba confiando en su propio yo egoísta. Pero prometer lo que Dios quiere que hagamos, confiando en Él, sin duda es un proceder que le agradará y que sin duda recibirá su bendición. Otra característica es que esta es una promesa de fe. Jesús dijo, tened fe en Dios. Debemos de confiar en Él para cada cosa que hacemos. Debo pensar no solo en cuánto daré de lo que tengo, sino también puedo llegar a pensar en cuánto puedo atreverme a creer que Dios puede darme para este sagrado propósito. Cuando estamos dependiendo de Dios y Él inspira la fe por medio de su palabra, por alguna promesa o por alguna circunstancia, nadie puede anticipar cuál es el límite o el horizonte de la fe. Otra característica es que esta ofrenda tiene un objetivo definido. Recordarán ustedes que Moisés pidió ofrendas para construir el tabernáculo. También habrán leído en la Biblia que David pidió ofrendas y él mismo las dio para construir el templo. En el Nuevo Testamento Pablo solicitó ofrenda para solicitar a los santos necesitados de Jerusalén. Y en nuestro tiempo también a veces el tesorero o el pastor exhortan al pueblo de Dios a dar un poquito más para cubrir el presupuesto de la iglesia. Pero esta ofrenda a la cual nos estamos refiriendo es específicamente para sostener misioneros y terminar la evangelización del mundo. Otro detalle es que esta ofrenda es para el Señor. Él es el Señor de la mies. Él tomó los 5 panes y 2 peces que dio aquel muchachito y los bendijo y multiplicó y los repartió y alcanzó para alimentar una multitud. Sin duda, Él también tomará lo que decidamos dar, sea poco o mucho, por amor y obediencia a su voluntad, para lograr el propósito al cual apuntamos. Además, es una decisión inteligente y resultado de una decisión. En 2 Corintios 9 hay evidencia de que los corintios habían prometido dar. Pablo entonces les exhorta a dar conforme a lo que se habían propuesto dar. Esta ofrenda también es voluntaria. Cada uno determina delante de Dios en oración
conforme a su fe, la cantidad que cree que puede prometer según el Señor le guía. Otra característica es que es sistemática. La Biblia enseña a dar regularmente, no de vez en cuando, sino a dar periódicamente. Esta ofrenda tiene una periodicidad mensual, aunque aclaro que en algunos países y en algunas culturas la hacen para ofrendar semanalmente, lo cual es un objetivo muy digno de alcanzar, que cada semana estemos pensando en misiones y estemos ofrendando para este propósito. Y otra característica es que esta ofrenda es para todos. Habrán visto una cantidad de cifras en la tarjeta que hemos mostrado. El comerciante o profesional puede dar 1.000 pesos o 5.000 pesos. Para él dejamos arriba una línea de puntos para que ponga la cantidad. El empleado dará 50, 100, 200, el jubilado tal vez dará 10 o 25. Los niños también pueden dar, y si no les alcanza la cantidad mínima, para ellos también hay una línea donde pueden colocar 1, 2, 3 pesos. Todas las ofrendas son necesarias y todas ayudan a formar un gran total. Y finalmente, tal vez lo más importante, el firmar una promesa de fe es un desafío a la abnegación. ¿Qué significa esto? Significa rescatar los muchos pesos que muchas veces gastamos en cosas superficiales, innecesarias y a veces hasta perjudiciales, para invertirlos en la empresa más importante de la tierra. ¿Cuánto dinero se nos escurre cada mes en dulces, helados, bebidas, revistas, lujos, comodidades, hobbies, diversiones, etcétera, etcétera? Entonces, hagamos un esfuerzo para practicar la abnegación, como hace el Ejército de Salvación, que destina una semana entera para privarse de cosas innecesarias a fin de apoyar las finanzas de esa entidad religiosa. El doctor Norman Lewis, en uno de sus libros, nos dice que este plan es bueno y hace algo así como un resumen de estas bondades. Escuchen lo que él dice. En primer lugar, el plan de la promesa de fe es bueno para la iglesia. ¿Por qué? Porque termina con el cansador y a veces ofensivo sistema de rogar para que la gente dé más para las misiones. Alienta el esfuerzo unido de la congregación y proporciona una base para planear con anticipación los compromisos misioneros que asumirá la iglesia. Puedo aportar mi propia experiencia y afirmar que una iglesia normal seguramente dará lo que promete y muchas veces mucho más. En segundo lugar, el plan es bueno para el cristiano individualmente. ¿Por qué? Porque no solamente pide que dé lo que ya tiene, pero también le invita a dar pasos de fe para confiar en Dios por cantidades mayores. Este plan lo desafía a confiar en Dios para que le permita hacer un esfuerzo especial para la evangelización del mundo cada semana del año. Hasta un niño puede participar en el plan. Sin embargo, pondrá a prueba la fe
de los cristianos más maduros. Ayudará a clarificar nuestros pensamientos en cuanto a nuestro aporte a la obra misionera. En tercer lugar, el plan es bueno porque estimulará una mayordomía sólida. Al terminar el año, cada persona podrá saber exactamente lo que ha ofrendado para las misiones y tomar decisiones tal vez para incrementar su aporte. Y en último lugar, el plan, y esto lo destaco porque es tan importante, el plan es bueno para el misionero. Le permitirá saber que una iglesia se ha comprometido formalmente a ayudarle en una forma definida. El misionero recordará que muchas personas estarán pensando en él cada semana, cuando oran y confían en Dios para que les conceda hacer la promesa que han prometido. Saber esto, puedo asegurarles que significa un tremendo aliento para el misionero que está en un lugar lejano en el campo de labor. ¿Ha participado ya usted de la aventura de hacer una promesa de fe para misiones? Si no lo ha hecho, está perdiendo un privilegio y una bendición muy importante. Le animamos a hacerlo lo antes posible y le invito a escuchar las estrofas de una poesía que muchas veces nos ha inspirado y nos ha estimulado a ofrendar cada vez más. Dice así: muchas veces di todo mi amor o mi pan, pero fui defraudado y no quise dar más. Sin embargo, no pude vivir sin amor y aprendí que perder es ganar. Otra estrofa dice: Jesucristo me enseña cómo he de vivir. Él dio todo lo suyo sin guardar para sí. A pesar del desprecio, su amor entregó. En la cruz el perdón me alcanzó. Y el coro termina con una oración y un deseo muy profundo e intenso. Dice: quiero vivir como Cristo lo exige de mí. Y voy a dar aunque no tenga más para dar. Voy a entregar hasta mi última gota de amor, pues no quiero defraudar al Señor.